Buenos días, tardes o noches. Soy The Crash Bandicoot con un nuevo video. Como pueden ver en el título, hoy les hablaré sobre algunos experimentos, pero no cualquier experimento, sino que estos son bizarros, crueles, estúpidos o simplemente controversiales. A lo largo de la historia, han existido tantos experimentos como científicos locos que los llevan a cabo. Aunque algunos de los experimentos son justificables y se entenderían de mejor manera, diciendo que fueron hechos en favor de la ciencia, lo cierto es que en la mayoría de los casos, jamás sabremos si era pura curiosidad científica, o alguna otra cosa lo que los impulsó a llevarlos a cabo. El estudio Monster. El estudio Monster fue un experimento sobre la tartamudez en 22 niños huérfanos de Davenport, Iowa, en 1939. Fue llevado a cabo por Wendell Johnson de la Universidad de Iowa. Johnson eligió a una de sus estudiantes graduados, Maria Tudor, para llevar a cabo el experimento y supervisó la investigación. Después de separar a los niños en dos grupos, de control y experimental, Tudor aplicó una terapia positiva en forma de elogios a la mitad de los niños, alababa su fluidez verbal. A la otra mitad de los niños, les aplicó una terapia negativa, consistente en menospreciar a los niños por toda imperfección verbal y diciéndoles que eran tartamudos. Muchos de los niños que recibieron terapia negativa durante el experimento, sufrieron efectos psicológicos negativos y algunos problemas del habla que duraron para toda la vida. Este experimento fue apodado como el estudio Monster por algunos de los compañeros de Johnson, que estaban horrorizados por el hecho de experimentar con niños huérfanos para probar una teoría. La Universidad de Iowa se disculpó públicamente en el año 2001 por el estudio Monster. Expresión facial. En 1924 Carney Landis, licenciado en psicología por la Universidad de Minnesota, desarrolló un experimento para determinar si diferentes emociones crean expresiones faciales específicas a esa emoción. El objetivo de este experimento era ver si todas las personas tienen una expresión común cuando se siente disgusto, shock, alegría, y así sucesivamente. La mayoría de los participantes en el experimento eran estudiantes. Fueron llevados a un laboratorio y sus rostros estaban pintados con líneas negras, con el fin de estudiar los movimientos de los músculos faciales. Fueron expuestos a una variedad de estímulos destinados a crear una fuerte reacción. A medida que la persona reaccionaba, era fotografiada por Landis. Landis les hizo oler amoníaco, mirar pornografía o poner sus manos en un cubo de sapos. Pero la controversia en torno a este estudio fue por la parte final de la prueba. A los participantes se les mostró una rata viva y se les daba instrucciones para decapitarla. Si bien la mayoría de los participantes no siguió las instrucciones, un tercio lo hizo. La situación se vio agravada por el hecho de que la mayoría de los estudiantes no tenían ni idea de cómo realizar esta operación de manera eficaz y se infligía a los animales un gran sufrimiento. Las consecuencias de este estudio fueron más allá de lo que pretendía Landis. En realidad, esta prueba puso de manifiesto que la gente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa en determinadas situaciones. Experimento Tuskegee. Realizado entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama, el estudio sobre la sífilis no tratada en hombres negros, afectó a 399 afroamericanos en condiciones de marginación y en su mayor parte analfabetos, a quienes se les negó cualquier tratamiento contra la sífilis. El objetivo del estudio era comprobar que la falta de tratamiento producía los mismos efectos que el tratamiento existente en aquella época contra la sífilis, que era tóxico, peligroso y de dudosa efectividad. El estudio se hizo sin siquiera informar a los sujetos de su enfermedad. Se les decía que tenían mala sangre, se les mandaba a casa y se les prometía medicación gratuita. El experimento pudo continuar por 40 años gracias a la protección de las autoridades médicas de Estados Unidos y se concluyó hasta que el caso fue mostrado en el New York Times. Al final del estudio, solo 74 de los 399 pacientes iniciales continuaban vivos, habiendo el resto muerto de sífilis y enfermedades directamente relacionadas. También se contagiaron 40 de sus esposas, y 19 de sus hijos nacieron con malformaciones genéticas. Los ahorcados del Dr. Minovici.
Durante la primera década del siglo XX, mientras trabajaba como profesor de ciencia forense en la Escuela Estatal de Ciencia en Bucarest, Nicolae Minovici llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre muerte en la horca. Inspirado por su investigación, decidió averiguar de primera mano lo que se siente morir de esta manera. Minovici comenzó sus experimentos autocolgantes mediante la construcción de un dispositivo de autoasfixia, un nudo de ahorcado, atado en una cuerda que pasaba por una polea sujeta al techo. Se acostó en un catre, pasó su cabeza a través de la soga, y con firmeza tiró el otro extremo de la cuerda. El lazo se apretó, su rostro se volvió de un color púrpura rojo, su visión borrosa, y oyó un silbido. No mantuvo esta manera de experimentar por demasiado tiempo, ya que su último experimento fue el más peligroso. La última vez fue colgándose de un techo. Después de colgarse a sí mismo sufrió un trauma en el cuello, que casi le cuesta la vida. Su carrera experimental masoquista se terminó y se comprometió a investigar el arte popular rumano y fundó un museo que aún existe en la actualidad. El experimento de la prisión de Stanford. El famoso psicólogo Philip Zimbardo fue el responsable de este experimento. Con este estudio pudo examinar la conducta de los individuos cuando se meten en el papel de prisionero o guardia. Los participantes del estudio fueron estudiantes universitarios. Se les dividió en dos grupos, guardias y prisioneros. Los presos fueron puestos deliberadamente en un ambiente que provocaba desorientación, degradación y despersonalización. A los guardias no se les dio ninguna directriz específica o capacitación sobre cómo llevar a cabo sus funciones. Aunque en un primer momento, los estudiantes no estaban seguros de cómo llevar a cabo sus funciones, con el tiempo no tuvieron ningún problema. Durante el segundo día del experimento hubo un motín, lo que provocó una reacción severa de los guardias. Las cosas fueron cuesta abajo a partir de ese momento. Los guardias implementaron un sistema de privilegios entre los presos con el fin de crear desconfianza entre ellos. A algunos presos se les negaba incluso el privilegio de hacer sus necesidades. Los prisioneros comenzaron a experimentar trastornos emocionales, depresión e indefensión aprendida. Durante este tiempo, los prisioneros recibieron la visita de un capellán de la prisión. Se identificaron como números en lugar de sus nombres, y cuando se le preguntó cómo planeaban salir de la cárcel, los presos estaban confundidos. Habían asimilado completamente sus papeles. El doctor Zimbardo terminó el experimento después de 5 días. Aunque el experimento duró poco tiempo, los resultados son muy elocuentes. La rapidez con que alguien puede abusar de su control, cuando se le brindan las circunstancias adecuadas. El escándalo de Abu Ghraib que conmocionó a los Estados Unidos en 2004, es buen ejemplo de los resultados del experimento de Zimbardo. Híbrido humano, mono. El doctor Ilya Ivanov era un reconocido experto mundial de la biología reproductiva veterinaria, pero quería hacer algo más en la vida que razas de vacas gordas. Así, en 1927 viajó a África para seguir su visión del mestizaje entre el hombre y el mono. Afortunadamente, sus esfuerzos no tuvieron éxito. Él estaba trabajando en el Centro de Investigación del Oeste de Guinea, donde siempre había ocultado el verdadero propósito de sus experimentos. Si se hubieran enterado de lo que estaba haciendo en realidad, escribió en su diario, esto podría haber conducido a consecuencias muy desagradables. La necesidad de llevar a cabo su trabajo en secreto hacía casi imposible hacer nada, a pesar de que fueron grabados 2 intentos fallidos de inseminación artificial de hembras de chimpancé con esperma humano. Frustrado, Ivanov regresó a la Unión Soviética. Él trajo un orangután llamado Tarzán de vuelta con él, con la esperanza de continuar su investigación en un entorno más tolerante. De vuelta a casa reclutó a mujeres voluntarias dispuestas a llevar a los niños de Tarzán, y sorprendentemente hubo interesadas. Pero luego murió Tarzán e Ivanov mismo fue enviado a un campo de prisión por un par de años. Esto puso fin a su investigación. Hay vagos rumores que sugieren que otros científicos soviéticos continuaron el trabajo de Ivanov, pero nada concreto se ha probado. Indefensión aprendida. En 1965, los psicólogos Mark Seligman y Steve Mayer llevó a cabo un experimento con 3 grupos de perros. A los 3 grupos se les colocó un arnés.
Los perros del grupo 1 fueron puestos en libertad después de un cierto periodo de tiempo, sin ningún daño. A los perros del grupo 2 se les ató con una correa de 2 en 2. A uno de cada pareja se le aplicaron descargas eléctricas que podía terminar cuando presionaba una palanca. Los perros del tercer grupo fueron también emparejados y atados con correa juntos. También recibían una descarga eléctrica, pero esta no cesaba al activar ninguna palanca. Las descargas llegaban al azar y eran inevitables. Esto causó indefensión aprendida, asumiendo que los perros no podían hacer nada para evitar las descargas. Los perros de este grupo terminaron mostrando síntomas de depresión clínica. Más tarde, los perros de este tercer grupo fueron colocados dentro de una caja. Se les volvió a aplicar descargas eléctricas, pero esta vez fácilmente podían poner fin a las mismas únicamente saltando fuera de la caja. Los perros simplemente aceptaban las terribles descargas, mostrando una vez más la indefensión aprendida. Les dejaré un video con otro ejemplo de esto. Como la historia nos recuerda, una y otra vez, la ciencia no es buena o mala. Solo existe. Las personas con las mejores intenciones pueden tener el peor de los impactos y aquellos que buscan dañar pueden terminar ayudando a cientos de personas. No depende de la ciencia, está en nosotros decidir qué hacemos con ella. Hasta la próxima. Adiós.